Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Un programa con entrevistas que nos ayudarán en la difícil tarea de comunicarnos mejor. Una producción de jdíazcomunicación.com para Star News. Información imprescindible. Comenzamos. Muy buenas noches, amigos, es su programa Comunicando Ando con su servidor y amigo José Díaz a través del noticiero Star News, información imprescindible. Recuerde que nos puede encontrar en facebook.com/noticiero Star News. En Twitter estamos como @SacStarNews y le damos muchas gracias a nuestro director Alex Shuya Jiménez, quien miércoles a miércoles nos permite estar acá con ustedes a partir de las 20 horas. Y hoy tenemos una invitada súper especial con un tema súper importante, como todos los miércoles, pero hoy es más importante que otros días. Hoy con nosotros la licenciada Carolina Martínez Fuentes, psicóloga educativa, orientadora vocacional con una maestría en consejería psicológica y un diplomado en tanatología. Carolina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, José, gracias. Contenta de poder acompañarlos nuevamente. Muchísimas gracias, amigos, y como les comentaba, hoy pues el tema es bastante importante. Hoy vamos a hablar acerca de la tanatología. Es un poco acerca de los procesos de duelo y cómo pues en esta pasada pandemia, o bueno, en algunos países aún estamos sufriendo la pandemia, hemos perdido no solo familiares, sino que también trabajos, hemos perdido también relaciones. Y bueno, Carolina, iniciemos por el principio y cuéntanos primero qué es la tanatología. Bueno, verás que la tanatología es una ciencia que específicamente se encarga de todo lo que corresponde a la pérdida propiamente dicha, ¿no? O sea, si lo tomamos desde el punto de vista literal, digamos, es el tanato, que es muerte, y logos, que es tratado o estudio. Entonces es como el estudio de la muerte, pero en realidad esa traducción es inapropiada porque no necesariamente hablamos de muerte, sino de pérdidas, ¿verdad? Que tienen que ver mucho con lo que son los procesos de duelo. Entonces, realmente la tanatología es el acompañar a la persona en un proceso de duelo, en una pérdida específicamente. Y como pues comentábamos al inicio, pues no se refiere solamente a la pérdida de una persona, también podemos hablar de pérdida de diferentes tipos, digamos, de un trabajo, de una relación. Todas estas pérdidas las trata la tanatología en cuanto al proceso que debemos de tener para, pues, igual, no todo es eterno, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos iniciar en ese proceso frente a una pérdida, Carolina? Mira, tú acabas de decir algo que es básico y fundamental dentro de lo que consideramos en la tanatología, y es el hecho de que nosotros como seres humanos, digamos, algo inherente a la naturaleza humana es la finitud. Es el hecho de que no somos eternos. Y estamos, digamos, en el día a día expuestos a esa finitud, a esa no eternidad, pero es que no hacemos conciencia. Y muchas veces manejar las pérdidas viene realmente encaminado a poder desde pequeños enseñarnos y enseñarles a nuestros niños a poder manejar las pérdidas, a poder elaborar una pérdida y poder superarla. Entonces, yo me ponía a pensar cuando un poco preparaba lo que íbamos a conversar, decía, bueno, ¿cómo podemos ir preparando realmente a la persona para que sea capaz de manejar pérdidas grandes? Un filósofo, un sacerdote alemán decía que el que es fiel en lo pequeño es fiel en lo grande. Y realmente esto aplica en tanto que si tú puedes manejar cosas pequeñas, es más fácil que puedas manejar cosas más grandes, más complicadas, ¿ves? Entonces, por ejemplo, un niño pequeño cuando termina clases, termina la escuela, al final del año lectivo, y se pone a llorar, porque ya no va a ver a sus compañeros, porque no va a ver a la profesora, porque ya se acabó, me invento yo el segundo grado. Entonces, y llora. Muchas veces los papás le dicen, ay, ya, no pasa nada, no llores, ¿por qué te pones así? Vamos a jugar, vamos al parque. Y no hacemos que el niño enfrente esa pérdida, porque sí, está dejando atrás un año de estudio, un año de experiencias, un año de vida. Va a dejar atrás una profesora con la que quizás hizo vínculos, compañeritos con los que se lleva bien, a los que quiere mucho. Entonces, es un poco darnos cuenta de que una pérdida siempre es una oportunidad de aprender y de crecer. Y en esos momentos es importante, ahí me adelanto quizás un poco porque me imagino que me vas a preguntar qué hay que hacer, pero es importante, por ejemplo, el validar
Entonces, si el niño llora, decirle, sí, corazón, entiendo que estés triste. Sí, yo también me puse triste cuando me tocó despedirme de personas a las que quise mucho. Pero ¿qué te parece si les hacemos una carta? ¿Qué te parece si le das un abrazo a la profesora? O sea, es un poco ir tramitando, ¿verdad? Esa tristeza que te genera la pérdida para poderle dar cierre. Entonces, así el niño ya no sale desconsolado, con el corazón partido de la escuela, diciendo, yo no voy a estar más en segundo grado, en quinto grado, sino que sale diciendo, bueno, fue un lindo año, el próximo año voy a ver otro, voy a estar mejor. ¿Me explico? Cuando te escuchaba hablar, pensaba, ¿cómo hacer consciente a nuestros hijos o a nosotros mismos, porque muchas veces ni siquiera nosotros lo somos, de que las cosas son finitas, ¿verdad? Incluso, bueno, la muerte, obviamente todos tendremos que llegar a ese momento de nuestra vida, igual la muerte es un momento de la vida, y el matrimonio, por ejemplo, cuando nos casamos, nos dicen hasta que la muerte los separa, es decir, tiene una finitud en el matrimonio. Y bueno, también por otras circunstancias, ¿verdad? Puede haber un divorcio, qué sé yo. Pensemos en el ideal, en el caso pensemos en el ideal, ¿verdad? Pero también las amistades se acaban, los trabajos se terminan o tienes que tomar un rumbo diferente y muchas veces no estamos preparados. ¿Y cuántas personas, podría pensar yo, viven en un trabajo que no les gusta, pero tienen el miedo a no avanzar porque qué pasará si lo pierdo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer ese balance entre sí ser consciente de que las cosas terminan y ser fatalista totalmente de que, bueno, no pasa nada porque todo se acaba? Claro, es realmente ir ubicando las cosas como etapas. Los seres humanos vivimos en función de etapas. Entonces, la idea es un poco, cuando nos proyectamos, ¿verdad? En un momento determinado, pensar, bueno, hoy estoy aquí y tengo esta oportunidad y quiero lograr esto, quiero hacerlo de acá. Y pensar que estoy trabajando en función de un objetivo, de un momento en el que estoy trabajando en algo y que después puede ser que vengan otras cosas. Por ejemplo, en el caso de los niños, decirle, bueno, ahora vas a estar, me invento, vas a estar en este vacacional, entonces vamos a aprovechar este tiempo que vas a estar aquí para que aprendas a hacer, me invento, si es algo de gimnasia, para que aprendas a hacer las piruetas, si es una habilidad, el arte, bueno, vas a aprender a pintar, y ya cuando se termine el curso, vamos a hacer otras cosas. Entonces, un poco así, vamos ubicando etapas, incluso nosotros como adultos, siempre pensar, ¿no? Bueno, ¿en qué momento de mi vida estoy? ¿Qué otras etapas o qué otros pasos yo di para estar aquí ahora? ¿Ya? ¿Y qué más quiero lograr? Es como tratar en la medida de lo posible de ubicarnos en el aquí y en el ahora, pero tomando conciencia de qué nos trajo hasta aquí, ¿ya? Y qué más queremos hacer o hacia dónde más queremos ir, porque eso nos va a ubicar en esas etapas, en saber que cada momento tiene su razón, tiene su proceso, y yo tomo conciencia de que eso es momentáneo, por así decirlo. No sé si me explico. Claro, sí. Pero en muchas ocasiones el niño quiere ser ya grande, nosotros ya no queremos seguir envejeciendo. Esas situaciones se van dando, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer, no solo consciente, sino que, bueno, cómo comportarme en la época de la vida que me toca, ¿verdad? Eso a veces pues es un arte o realmente pues sí requiere cierto esfuerzo. ¿Qué consejos nos darías tú para poder ubicarnos en este momento? Porque hay quienes no aceptan la edad que tienen o el momento que están viviendo, ¿verdad? O pues no sé, en algún momento dejas de ser estudiante para ser profesor, pero quieres seguir siendo buena gente con tus alumnos y esto y lo otro, pero tienes que ser profesor, ya dejaste de ser estudiante. Claro. ¿Algún consejo que nos puedas dar? Realmente ahí la idea es siempre pensar, hay una frase trillada, yo la he escuchado en varias, no sé, en películas, la he visto escrita en algunos lugares, pero es súper válida y es realmente el hecho de pensar que el pasado es un recuerdo, ya pasó, o sea, quedó atrás. El futuro es inexistente, es simplemente una proyección, una idea. Lo único real que tenemos es el aquí y el ahora, el presente. Entonces, siempre tratar de situarnos en función de eso, en dónde estoy, en qué momento me encuentro, o sea, cuál es mi aquí y mi ahora. Tomar conciencia de eso. Sí, es importante considerar qué me trajo hasta aquí, porque de una u otra manera eso me va a ir situando en cuál fue mi contexto, en cuál fue mi camino. Y eso también me puede ayudar a mí a tener claras las lecciones de vida que he ido aprendiendo y ya luego pensar hacia dónde quiero ir. Y ojo, que incluso en el hecho de muerte, o sea,
cuando hablamos de tanatología hablamos de que no se trabaja necesariamente con cuestiones relativas a la muerte, pero sí es verdad que la tanatología especialmente trabaja con personas que están en un duelo que está relacionado con la muerte, que ya podríamos decir que es lo último de la vida del ser humano. Sin embargo, hasta para morir uno se puede proyectar. O sea, no porque uno le digan, ay, es que estás con un cáncer terminal y ya te quedan 2 meses de vida, uno dice, ay, ya se acabó, ya me voy a morir y ya no hago nada. No, incluso es saber que aquí, hoy, yo estoy a 2 meses de lo que posiblemente sea el desenlace de mi vida. ¿Cómo quiero terminarla? Entonces sí, sé que tengo un caminar que me trajo hasta aquí. Hoy estoy aquí, sí, estoy enferma. Probablemente no voy a llegar más allá de 2, 3 meses, pero ¿cómo quiero cerrar estos 2, 3 meses? ¿Qué quiero hacer? ¿De quién me quiero despedir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero hacer antes de irme? ¿Qué quiero dejar claro? ¿A quién le quiero pedir perdón? ¿Qué cosas que no he hecho quiero lograr hacer ahora? ¿O quiero dejar alguna lección a alguna persona? ¿Quiero tener un encuentro con alguna persona? Y así el momento de irme, del desenlace, va a ser más, digamos, tranquilo y gratificante para mí en pensar que lo logré, que hice lo que quería, y también para las personas que me acompañen de poder dejarme ir y poder despedirse con la satisfacción de que me fui en paz, ¿ves? Excelente, Carolina. Vamos a hacer un primer corte, el primer corte de la noche para, bueno, procesar un poco todo esto que nos estás diciendo y que nuestros amigos también nos envíen sus preguntas a través pues de los mensajes de Facebook. Y bueno, vamos a ir a ese corte comercial y regresamos en 30 segundos. Estamos de vuelta acá en su noticiero Star News en el programa Comunicando Ando. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. Continuamos. Regresamos a su programa Comunicando Ando con su amigo José Díaz y hoy estamos hablando con Carolina Martínez acerca de pues, los procesos de duelo y de la tanatología. En este segmento quiero que nos enfoquemos con las personas que perdieron a alguien, cómo enfrentar esa pérdida de esa persona que se fue o cómo nosotros podemos ayudar a esa persona que pues perdió en esta pasada pandemia, digamos, porque fue muy rápido, de repente estábamos bien y de repente ya no, y no estábamos preparados. ¿Cómo ayudar a esa persona que perdió a alguien que pudo haber sido un papá, un hijo, porque esta pandemia pues no respetó edades? ¿Cómo ayudarle en general, verdad? ¿Qué palabras de apoyo? Bueno, mira, la verdad es que es un tema muy complejo. Voy a tratar de hacerlo así rapidito. Pero cuando uno atraviesa una pérdida, inevitablemente se encuentra en un proceso de duelo. Y el proceso de duelo es muy propio de la persona. O sea, el proceso de duelo va a ser muy característico de cada sujeto, de cada individuo, porque la manera en la que yo vivo un duelo no va a ser igual a la que lo vives tú, a la que lo vive cualquier persona que nos esté mirando, ¿ves? La idea aquí es básicamente, hay como una generalidad en la que se habla de un proceso de duelo dividido en etapas. Y estas etapas no necesariamente se van a vivir en el orden en el que se dan teóricamente, pero son una buena referencia y yo creo que podemos irlas viendo y ahí podemos ir viendo también cómo se puede dar este buen acompañamiento. Mira, cuando uno enfrenta una pérdida, el primer momento de contacto con la pérdida es el impacto de saberla, me explico, es el primer acercamiento en el que yo me entero de lo que ha sucedido. Entonces, me entero de que me botaron en mi trabajo, me entero de que se borró una información del computador, así de cosas tan sencillas, ¿ves? Pero así mismo también puede suceder que me entero que falleció mi papá, o me entero que mi mamá está en una fase terminal de una enfermedad mala, fea, o me entero que yo estoy enferma. Entonces, son esos primeros momentos de contacto con lo que evidencia para mí una pérdida.
Y ahí empieza el duelo. Normalmente lo primero que sucede es la negación, es el decir, no puede ser, debe haber un error, seguramente se equivocaron, o no, entendí mal. Ese tipo de cuestiones que nos hacen rechazar lo que no queremos, porque nadie quiere enfrentar una pérdida, a nadie le gusta que alguien se enferme, que alguien se muera, que nos despidan, etcétera. Entonces, de entrada es evitar, es negar, es rechazar. Si yo estoy en ese proceso de negarme, porque lo que me están diciendo es muy doloroso, me confronta con una realidad que no quiero asumir, pues lo primero que yo le podría decir a alguien que está atravesando ese momento y que en este momento está pensando, es que no puede ser, es que no me puede pasar esto a mí, es primero tranquilizarnos. O sea, lo primero es respirar, mantener la calma. Si no soy yo, si es mi vecino, si es tu amigo, tu amiga, tu pareja, es estar. Yo siempre digo que es ser y estar, ¿ya? Puede ser en silencio, pero porque yo esté en silencio no dejo de ser y estar con la persona. Es importante la compañía. Si una persona en este momento está, no puede ser, estar ahí para contener, para poner la mano en el hombro, para dar un vaso de agua, para tomar la mano. O sea, el que la persona se pueda ver acompañada en ese momento de shock y poder decir, te entiendo, tranquila, vamos a ver qué está sucediendo. Debe haber alguna explicación. Ya vamos a entender mejor. O sea, no estamos diciendo no está pasando, ¿ves? Porque lo importante siempre es hablar con la verdad. Entonces no podemos decir, hey, no, tranquila, sí, definitivamente es una equivocación. No, sino aquí estoy, tranquila. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a pedir que nos expliquen mejor. Es un poco ayuda a que el otro se sienta más tranquilo, más tranquila, porque está acompañado y porque va a pedir más información o va a tratar de entender mejor la situación. Eso es lo que es la negación. Normalmente cuando ya superamos esta negación y entendemos que sí sucedió, que sí está pasando, normalmente lo que viene es un momento de ira, de enfado, ¿ya? Porque obvio, si es una pérdida, si es un momento que no esperábamos, que no queríamos, evidentemente lo vamos a ver como una amenaza y ante la amenaza surge la amenaza. Yo siempre hay que trabajar apelando a la razón, pero sin dejar la emoción, ¿ves? O sea, los seres humanos somos seres racionales, tenemos pensamiento, entonces se puede trabajar en esos momentos de ira con ciertas preguntas que lo que hagan es que capten la atención de la persona para que puedan hasta cierto punto gobernarse y no permitir que esta ira se suba hasta la cabeza y nos domine, ¿me explico? Entonces es como, me invento, me botaron del trabajo, no puede ser, a ver, ¿qué es lo que está pasando? No, mira, lo que pasa es que el contrato se acabó, qué sé yo, ok. Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me hacen esto a mí? Pero si yo he hecho también las cosas, qué sé yo. Es como un poco decir, ok, me estoy quedando sin trabajo. ¿Qué puedo hacer? O sea, tengo otra opción y me van a dar liquidación. ¿No me van a dar? O sea, es buscar la manera de ir entendiendo la situación y darme cuenta que muchas veces la ira también viene porque pienso que me están haciendo algo a mí, ¿ves? El mundo se confabula en contra mío. No me quieren, me odian, esto va en contra mío. Entonces, el momento en el que yo logro racionalizar eso, me voy dando cuenta de que no se trata de que sea algo en contra mío, es que la situación se dio y yo soy parte de la partida. Entonces, y si es alguien que está acompañando, dar espacio. Es normal que la gente se enoje y está bien que uno se moleste, que se enfurezca, pero el acompañamiento lo que va a permitir es esa regulación, ¿no? Es decir, sí, es verdad, qué problema, pero ya le podemos buscar una solución, o necesitas algo, ¿cómo podemos en este momento salir adelante? ¿Qué necesitas? ¿Quieres un vasito de agua? ¿Quieres salir? Ven para acá, respira profundo, mírame. Eso también es muy importante en estos momentos de shock o de gran malestar, es el decir, aquí estoy, mírame, estoy aquí, estoy contigo. Porque esa compañía es una contingencia emocional, ¿ves? Es como sostener y un poco frenar la reacción adversa que pueda tener el otro. Luego de esto viene lo que es la negociación. Y aquí sí es súper importante el darnos qué sucede, porque mira que cuando pasamos por la negación, luego entramos en enfado, en ira, en rechazo, en molestia. Y luego viene la negociación, que es un poco decir, pero es que no, es que si a la final yo hablo, si a la final yo digo, si a la final yo explico, me van a dar otra oportunidad. Incluso cuando hablamos de enfermedades, o sea,
te dicen que estás enferma y tú dices, no, no puede ser, haber un error. Luego, pero ¿por qué yo? ¿Por qué si yo me cuido, si yo soy buena? ¿Por qué tanta gente mala en el mundo y yo soy la que estoy enferma? Y ya luego viene la negociación. ¿Será que y si hago un tratamiento alterno? ¿Y si me voy con tal fulano? ¿Y si hago lo de acá? ¿Y si me tomo esto? O, ay, Diosito, los que son creyentes a veces también caemos en decir, Diosito, por favor, te juro que nunca más fumo. Te prometo que ya no vuelvo a tomar ni una gota más de alcohol en mi vida. O ya no voy a farrear nunca más. O sea, es como, ya nos dimos cuenta de que es así, de que eso está sucediendo y buscamos la manera de igual seguir evadiendo esa realidad. Pero aquí, digamos, lo importante es, yo entiendo que la gente puede decir, no, es que Diosito, por favor, sácame de estas y te juro que nunca más tomo, nunca más fumo. Hasta eso lo podemos entender porque es como, tranquila, no se trata de eso. Hay que buscar otra solución, tenemos que ver qué pasa, tienes que estar en calma, qué sé yo. Pero muchas veces lo que queremos es, de una u otra manera, sacar esto que nos está sucediendo de nuestro sistema, ¿ves? O sea, endosarse a la otra persona. Entonces, muchas veces también ahí nos generan dos cosas. Es culparnos por lo que está pasando, ¿verdad? Porque es como un poco decir, es que y si yo no hubiera hecho esto, es que debí no haber hecho lo de acá, pude haber hecho esto. O pensamos, es que si fulano no me hubiera dicho, es que si fulano no me hubiera hecho, es que, y empezamos como a lanzar responsabilidades porque en el fondo todavía no asumimos eso que está sucediendo. Entonces, ahí es súper importante en la persona que acompaña, y bueno, si es la persona que está viviendo el momento, pensar, ok, no se trata de por qué, no se trata de quién fue, no se trata si yo fui, se trata de que esto está pasando, y ahora, ¿qué podemos hacer? Es como lo que te decía, hay un camino que nos trajo hasta aquí, pero siempre lo importante es proyectarnos para adelante. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recursos tenemos a disposición? ¿Cuál es el plan? Y así un poco se va como superando el tema. Ahora, luego viene ya la parte de la tristeza, que es justamente la elaboración del duelo propiamente dicha. Esta fase es vital, porque es realmente la fase en la que uno, como dije hace un momento, elabora el duelo. Y es tan penoso ver que a nosotros en la vida nos enseñan a evadir y a rechazar la tristeza. Y la tristeza es justa y necesaria. O sea, realmente las emociones son respuestas fisiológicas, son respuestas innatas de la persona y que tienen una función. O sea, cuando yo estoy feliz, estoy contenta porque estoy en un lugar, estoy en una situación que me gusta y me pongo así toda eufórica, contenta, la función de la alegría es darme mayor vitalidad, incluso darme potenciar las sensaciones de gozo. Entonces, si yo estoy pasándola bien y me pongo contenta, haz de cuenta que la alegría fisiológicamente lo que va a hacer es que yo potencie ese momento espectacular y la pase mucho mejor. Ahora, la tristeza tiene otra función. La función de la tristeza es justamente provocar el retraimiento de la persona. Uno cuando está triste tiende a callarse y a recogerse, ¿ya? Pero nosotros es que le tenemos miedo a la soledad, le tenemos miedo a encontrarnos cara a cara con el dolor. Entonces, cuando alguien está triste, ¿qué hacemos? No, ya vamos a la calle, vamos a hacer otra cosa. Ponte a ver televisión, llama por teléfono. No, párate, ponte a bailar, escucha música, no te quedes ahí. Y no es así. O sea, la tristeza realmente tenemos que vivirla, porque el momento en el que yo paro y guardo silencio y me recojo, digamos, voy a poder entender lo que está pasando y sentir el dolor que me está generando y poder decir, sí, esto me duele, esto no me gusta, esto me molesta. Y un poco también es darme cuenta, ya en ese momento que ya entendí lo que está pasando y de dónde vengo y en dónde estoy, es poder pensar, o sea, ¿qué es lo que me duele? Estoy dejando atrás, si estoy enferma, me dijeron que estoy enferma y que no voy a durar más allá de 2 meses, ok, es que estoy dejando mi vida. Sí, me voy a morir. O sea, a nadie le puede resultar placentero pensar algo así, pero es el momento de sentarme y decir, sí, me voy a morir, o sea, me duele, no quería esto ahora, yo quería hacer otras cosas. Y llorarlo, está bien llorarlo, o sea, poderse poner triste y luego decir, ok, ya, liberé esta tensión de la tristeza, del dolor, y con más calma, porque la tristeza tiene esa función. Una vez que uno descarga la tristeza a través del llanto, a través del silencio, a través de ese recogimiento, llega un momento en el que uno levanta cabeza
O sea, es como tocar fondo, y cuando uno está en el fondo, lo único que puedes hacer es subir, porque ya llegaste al fondo, ¿ya? Pero es que hay personas que no quieren enfrentar esa tristeza, entonces no se permiten vivir ese momento, que en el fondo es una elaboración de lo que está sucediendo, y es la elaboración más importante, porque en la tristeza uno se recoge y es un encuentro personal íntimo con uno mismo. Cuando uno está triste, uno se recoge, y por mucho que estén alrededor tuyo abrazándote, dándote apoyo, qué sé yo, pero ese momento de dolor y sufrimiento en el que normalmente la tristeza guardas silencio, cierras los ojos, te recoges, estás tú contigo, con tu realidad. La tristeza te pone en contacto con la realidad nueva y te permite darle paso, y a ti permite entrar en esa nueva realidad. Entonces, por eso es tan importante, y es tan triste cuando ves personas que no se permiten estar tristes, que no se permiten sentir ese dolor, porque finalmente después de eso lo que viene ya es la aceptación. Es como, ya lo negué, ya pataleé, ya lloré, ya pegué, ya insulté, ya, o sea, ya fue. Y es decir, esto es lo que es, y sigo. Pero muchas veces por no querer vivir etapas, no vivimos adecuadamente ese duelo. Hay personas que, en la pandemia yo vi personas a las que se les murieron familiares, y unos más cercanos que otros, y de repente decir, no, es que yo no voy a, me invento, una hija que lloraba a su papá, decir, es que no, yo no lo voy a llorar más, porque es que él se fue, él me abandonó, él me dejó, entonces yo ya no quiero llorar por él, no lo voy a pensar y no lo voy a extrañar. Se quedó en la ira, ¿ves? En la ira y en el enfado, y lo canalizó hacia el que se fue. Pero lo que pasa es que se va a quedar en esa sensación de ira y enfado estancada, y no va a poder pasar probablemente esa negociación, pero lo más triste es que no va a poder sentir el dolor real que le causó, lo va a tener ahí guardado, no va a poder aceptar la situación y no va a poder salir adelante tranquila, va a vivir con ese peso, ¿ves? O sea, eso es lo triste de no vivir un duelo sanamente. Te voy a saltar con varias preguntas, pero vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos en unos minutos. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. Continuamos. Muy bien, regresamos en su programa Comunicando Ando a través de su noticiero Star News. Soy José Díaz y hoy estamos platicando con Carolina Martínez acerca de los procesos del duelo y de la tanatología. Y bueno, en el segmento anterior pudimos hacer un recorrido por las fases de lo que es el proceso del duelo, ¿verdad? Y bueno, tengo algunas preguntas, algunas dudas, y para ver si tú me las puedes ir resolviendo. En principio nos decías que este es un proceso, pero me imagino que según las personas, según su educación, según su forma de ver la vida, van y vienen de los pasos, digamos. Puede haber que alguien se enoje al principio, luego esté triste, luego ya lo acepte, luego regrese. ¿Eso existe, Carolina? Sí. Yo te dije hace un rato que el proceso tiene, en teoría, 5 fases. Uh-huh. Que se dan de manera teórica en ese orden. Sin embargo, no necesariamente se va a vivir así. O sea, hay personas que, digamos, es que hay algo importante. Mira, hay situaciones en las que uno puede tener lo que es el preduelo. Entonces, el preduelo es cuando tú te anticipas a la pérdida que vas a vivir. Entonces, por ejemplo, en lo que mencionábamos, ¿no? Hace ya algún tiempo, muchos años, yo perdí a mi abuelito, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero mi abuelito tenía 14 años con cáncer y los últimos 6 meses estuvo en cama, con recaídas, entrando y saliendo del hospital. Entonces, sí, yo, digamos, no quería que él se muera. Yo quería tenerlo conmigo mucho más tiempo.
y me dolió cuando él se murió, por supuesto que me dolió, pero cada vez que él iba y venía del hospital, cada vez que yo lo veía que estaba mal, yo sabía que en algún momento no iba a salir bien del hospital, o sabía que en algún momento ya no iba a haber manera de llevarlo de vuelta al hospital, porque ya estaba mayor, estaba muy enfermito, estaba sufriendo. Entonces, esa situación de enfrentar el temor de que cada vez y cuando nos podíamos ver enfrentados a la situación de perderlo, me hacía de alguna manera a mí, a mis familiares, como ir adelantándonos a ese momento del fatal desenlace, ¿ves? Entonces, claro, evidentemente, al momento en el que él murió, nos sentimos tristes. Yo me puse muy triste porque lo quería mucho, pero no era algo que de una u otra manera no hubiera pensado antes. Claro. O sea, yo ya había pensado, en algún momento se va a ir. O sea, y de hecho los últimos días tuve la gracia de Dios de poder estar con él y decirle cuánto lo quería y pude despedirme. Entonces el momento en el que me dijeron, ya murió, fue eso, no fue decir, oye, se murió y uno dijera, Dios mío, ¿qué pasó? No, cuando me dijeron eso fue, ya murió, o sea, ahora sí, ya se fue. Ajá. Me explico, entonces, cuando uno tiene ese momento de preduelo, uno de una u otra manera puede ir anticipando ciertas etapas. Cuando a mí me lo dijeron, la negación yo ya la había pasado, porque ya era evidente que se iba a morir y ya lo había entendido. La ira también ya la había pasado, porque yo ya lo había visto mal mucho tiempo. Entonces yo, por mucho que a veces decía, pero si eres tan bueno, tanta gente en el mundo que es mala y está en la calle pavoneándose y mi abuelo está aquí muriéndose. Pero cuando él ya murió, fue encontrarme cara a cara con la tristeza. Yo ya ni siquiera negocié, por ejemplo. ¿Ya? O sea, yo no tuve negociación, no la recuerdo. Y estuve triste un largo tiempo y luego ya entendí que sí, que había muerto y que yo tenía que seguir adelante con mi vida y que era mi manera de honrarlo, por ejemplo. Claro. Esa fue la manera en la que, desde mi experiencia, te comento que yo, por ejemplo, no recuerdo haber tenido negociación y las primeras 2 fases yo las viví antes de que él muera, ¿ya? Eso le puede pasar a muchas personas, o sea, que en un preduelo ya van previvenciando ciertas etapas y ya luego, digamos, finaliza. Ahora, también es verdad que hay veces en las que hay personas que nunca cierran el duelo. Ajá. Justamente por lo que te decía, por ejemplo, esta joven que te decía que se le muere el papá y se queda en el enojo y lo centraliza en el papá y no avanza, eso se llama duelo bloqueado, porque de una u otra manera se quedó en una fase y digamos, de una u otra forma también consciente o inconscientemente se estancó en eso, entonces no avanzó, lo bloqueó, se quedó en el enojo. Ahora, también hay personas que se bloquean o que se quedan estancados en lo que es la tristeza, en lo que es el duelo y la elaboración del mismo. Realmente ahí pasamos a lo que es el duelo patológico o el duelo crónico, que es cuando te quedas en esta sensación de tristeza y pérdida prolongadamente. Y eso ya se puede ir como patologizando, o sea, se puede ir convirtiendo en algo enfermizo en el sentido de que esa tristeza, cuando se agudiza mucho, y cuando no se logra superar y te quedas estancado y vas entrando más en profundidad, te vuelve depresión, ¿ves? Entonces, cuando ya tú te entras en un cuadro depresivo, el estancamiento es inevitable, porque para salir de un proceso depresivo, entramos ya en otro proceso de acompañamiento, que es más complejo. Ahora, además de eso, hay personas que no se bloquean, digamos, conscientemente o no lo pueden hacer solos. Entonces, ¿qué hacen? No sé si has visto casos, yo sí he visto varios en los que de repente te dicen que un familiar tuyo está mal o se muere un ser querido o tienes alguna pérdida de algún tipo importante y de repente tú ves que esa persona se la pasa de fiesta en fiesta, toma y toma y toma y toma, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Lo que está haciendo es buscando el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es un inhibidor. Entonces, lo que hace es que inhibe mi vida interior, o sea, lo que yo siento ya no lo voy a sentir, porque el alcohol lo inhibe. Entonces busco eso y estoy abriendo la puerta a otro problema, ¿ves? Que es el consumo problemático de alcohol, que me está sirviendo a mí como de anestesia para no vivir mi duelo. Entonces estoy complicando mi duelo. Entonces hay duelos bloqueados, hay duelos complicados, hay duelos patológicos que ya se vuelven. Y todo eso es cuando realmente no se logra salir adelante del duelo. Es un tema importante en cuanto a que si en algún momento uno detecta que uno tiene un duelo que no ha podido superar, sí es importante buscar ayuda. Porque en el fondo se vuelve un ancla que no te deja avanzar en tu vida emocional, ¿ya?
uno se da cuenta de que ha superado el duelo cuando uno puede volver a asumir las acciones de la vida cotidiana, cuando uno puede volver a arrancar con la vida misma y seguir adelante. Y ojo, eso no implica que no me duele la pérdida, eso no implica que ya me olvidé. O sea, yo te digo, hace como unos 11 años a mí se me murió una tía, era una tía muy querida para mí, era como mi segunda mamá, de hecho vivía conmigo. Y ella murió hace 11 años, yo viví mi duelo, fue muy doloroso, me costó muchísimo, tuve que buscar de hecho apoyo de colegas porque yo me sentía muy mal, estaba muy triste, fue de repente, entonces sí fue un proceso complicado para mí, pero verás que ella murió el día de mi cumpleaños, ¿ya? Y por ejemplo, desde hace 11 años hasta la fecha, cada vez que es mi cumpleaños, yo la recuerdo y lloro. O sea, es inevitable para mí. No puedo dejar de recordarle y llorar. Es como que yo ya sé que el momento de mi cumpleaños agradezco un año más de vida, pero también recuerdo que es un año más de que ella se fue. Y me da pena y lloro, pero yo ya acepté que ella se fue. O sea, y eso no me impide vivir mi vida normalmente. Eso no me impide vivir a plenitud y tener momentos de gozo y tener momentos de enojo y tener momentos de tristeza. O sea, yo tengo mi vida normal, pero particularmente el día de mi cumpleaños, que es el día que ella murió, le recuerdo y lloro. Porque no puedo olvidarme de lo que me pasó, ¿me entiendes? O sea, es parte de mi ser, de mi historia. Entonces, el hecho de que yo haya superado un duelo no implica que yo no lo pueda recordar y que no me pueda doler cuando le recuerde, porque para mí particularmente, te digo, es triste que en mi cumpleaños yo estoy feliz, gozando y disfrutando, y me acuerdo que el día que cumplí 32 años fue, o sea, realmente fue doloroso, porque la perdí a ella, porque fue un momento de dejar ir a alguien que quería mucho. Y me imagino que, bueno, oyéndote, hay muchas personas que, por ejemplo, Navidad, no quieren celebrar Navidad porque tuvieron pues una pérdida en esas fechas, o no quieren celebrar una fecha que para nosotros puede ser alegre, para ellas, pues es como en tu caso, es un poco triste. Ahí hay que darse cuenta, está bien, o sea, digo, si se murió un ser querido un mes antes de la Navidad, evidentemente la Navidad va a ser un momento triste, ¿ya? Pero si es alguien que se murió ya hace 3 años y yo sigo en la Navidad diciendo, no, es que no quiero nada porque no está fulana, ya no está conmigo, y aquí no se pone árbol, y aquí no se pone nacimiento, y aquí no se come y no se cena. A ver, un momento, ya pasaron 3 años. Claro. O sea, eso ya no es, digamos, no es normal para pensar en un duelo superado. Claro, sí, me refería, hay un momento en el que te quedas sola y te sientes triste. Entonces, pues hablando un poco de la tristeza y que nos decías que la tristeza nos ayuda a reflexionar, sobre todo porque me imagino que en tu caso, pues tú te recuerdas de los momentos bonitos también y de la pérdida, pero bueno, eso te da nostalgia ya, bueno, la nostalgia ya es otro sentimiento, ¿verdad? Nostalgia de, bueno, la quisiera tener acá. En mi caso, por ejemplo, también mi abuelita, en algún momento cuando llega las fechas cercanas a yo le digo la celebración de su vida en el cielo, ¿verdad? Pues también te pones triste, pero es un momento como de reflexionar todo lo bueno que nos dejó, que nos enseñó, y que no puedo ser tampoco egoísta al pensar en el que, no sé si esa sea la palabra, que estuviera acá con nosotros porque ya tuviera 115 años, o sea, eso sería imposible, ¿verdad? O sea, ya no sería normal. Más bien recordar y celebrar el don que pues Dios nos dio en el momento en que pues nos permitió vivir con ella. Creo que en ese momento, y tú me corregirás, la tristeza es buena para la reflexión en su justa medida y no caer en lo que tú nos hablabas en la depresión, que eso ya es otro problema que pues nos daría para otro programa, el cual estás invitada. y bueno, partiendo de eso es, ¿cómo ayudamos? ¿O tú crees que, pues yo creo que tal vez lo más sensato sería acercarnos a personas como tú, que ya están especializados en eso, de las personas que, por ejemplo, dicen, oh, ya viene marzo, ya viene mayo, ya viene diciembre, y es el mes en que me pongo triste, como que ya lo tienen certificado y han pasado ya 15 años, ¿y por qué te pones triste? Por mi abuelito, pero si tú tienes ya 60 años, ¿por qué te pones triste? Si tu abuelito hoy tuviera 120. Entonces,
¿Tú recomendarías sí que acercarse a profesionales que te puedan ayudar? A ver, primero que nada, decirte en función de lo que estabas diciendo, que la tristeza es completamente adecuada y completamente sana. O sea, todas las emociones, no hay emociones buenas ni emociones malas, no se pueden calificar las emociones. O sea, las emociones son, como te decía, respuestas innatas, son respuestas fisiológicas. O sea, hay un comportamiento de hormonas que se segregan, que producen ciertas reacciones que son parte de los reflejos que son, digamos, inherentes al instinto de supervivencia del ser humano. O sea, si yo tengo miedo, enseguida me paralizo, me ahuyento un poco, me pongo en alerta, porque si tengo miedo es porque percibo una amenaza, ¿ves? Entonces es sano sentir miedo, porque me pongo en alerta, porque busco saber qué es lo que está sucediendo y cómo me protejo. Si me siento molesta porque me están atacando, puchica, hay una defensa. Entonces me pongo en actitud de combate o de huida, ¿no? O sea, a ver qué es lo que me resulta mejor. Es natural, es sano. Sentir las emociones es sano, es adecuado. La emoción de la tristeza no sale de eso, o sea, es completamente sana, es adecuada. Entonces, si alguien, digamos, de alguna u otra manera se siente triste, permítase sentirse triste. O sea, llorar es, para mí, yo siempre digo que el llanto es una cosa espectacular, bendito sea el llanto, porque cuando nosotros acumulamos una emoción, lo que sucede es que nos cargamos de tensión, es decir, haz de cuenta que es como una energía que se va guardando en nuestro interior y que nos va saturando, ¿ya? Nos va colmando. Entonces llega un punto en que es tal esa tensión que nos rebasa, es como sentir por dentro que ya no puedo contener más, me explico, o sea, ya hay demasiado dentro de mí y este envase quedó corto, necesito sacarlo porque si no voy a explotar, voy a colapsar, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo liberar tensión? Sí, riendo, si estoy alegre, libero tensión riendo, cuando estoy contenta. Si estoy triste, lloro. Si estoy estresada, si estoy angustiada, ansiosa, molesta, puedo salir a correr, ir a nadar, cantar a todo pulmón, que es como simular un grito, ¿ves? O sea, es una manera de sacar eso de mi sistema para que no me siga rebasando más. Entonces, en el fondo, permitirse sentirse triste, eso es importantísimo. Si hay que llorar, llorar. Hay personas que también canalizan todo esto a través de el hablar de las cosas que a uno le suceden. Entonces, permitirse hablar, decir. Y también, si yo estoy acompañando a la persona, escuchar. Por eso yo decía, a veces es solo ser y estar, porque hay veces en las que la otra persona lo único que quiere es contarme lo que le pasó. O sea, expresarse. Y si yo estoy ahí y la miro, o lo miro y le pongo atención, de una u otra manera le estoy dando esa contención que necesita, ese apoyo que necesita para sacar eso y salir adelante. ¿Sí? Claro, interesante todo lo que nos dices y siempre lo digo contigo, hay material para seguir por 2-3 horas, pero el tiempo, bueno, esta noche se nos ha terminado, quedaron algunas preguntas en el tintero. Tal vez te digo la última, que tiene que ver con los tiempos, más o menos, y yo me atrevería a decir que pues cada quien tendrá su tiempo, pero en un proceso finalizado de la mejor forma, en la pérdida de alguien o en la pérdida, me imagino que también depende de la pérdida, ¿verdad? ¿Qué tipo de pérdida fue? ¿Cuánto tiempo es, digamos, el normal, si hay alguna normalidad dentro de todo esto, ¿verdad? Para poder decir, bueno, ya se superó. O simplemente es que ya no te duela y que puedas recordar sin ese dolor, sino más bien de una forma de agradecimiento. En realidad, si hay un promedio estimado, se considera que alrededor de 6 meses a 1 año es como lo adecuado. Todo también depende del tipo de pérdida. O sea, claro. si por ejemplo hablamos de la muerte de alguien, no es lo mismo que se muera un tío lejano a que se muera tu esposo, tu papá, claro, tu hijo. O sea, es completamente distinto. Entonces, digamos, manteniendo las distancias y ubicando el vínculo existente, se puede dar entre 6 meses y 1 año. Considerando también que pueden haber recaídas, como en todo proceso. Claro. O sea, puede ser que uno supere el duelo en cuestión de 1 año. Es bastante complejo, no, claro, no hay una regla, porque los seres humanos somos únicos, irrepetibles, originales, y nuestra naturaleza es así, y también nuestros procesos. O sea, en todo lo que hacemos, dejamos nuestro sello de cómo somos y estamos. Claro, y por lo mismo pienso que deberíamos también de ser
no sé, tener esa afabilidad de ser misericordioso con el otro, pues es un proceso y muchas veces pues he conocido casos donde, pero si ya tiene 1 año de haberse muerto, bueno, déjalo tranquilo, él tiene su proceso, o ya tiene 6 meses de que saliste de tu trabajo y sigues deseando el trabajo en el que saliste. Yo pienso que en ese momento también nosotros tenemos que ser afables y comprender a la persona que está sufriendo el duelo. Pero Carolina, cuéntanos, tú tienes redes sociales y te pueden contactar para pues hablar un poco más de este proceso, o tú das también terapias para poder sobrellevar estos procesos de duelo. No sé si nos compartes tus redes sociales, tus contactos, para que pues tal vez alguien necesite pues contactarte. Claro, claro. En Instagram me pueden encontrar en la cuenta Talita-apoyo-personal. Asimismo en Facebook, y mi correo es martinezdealvarez@gmail.com. Por esos medios me pueden encontrar y yo feliz de poderlos acompañar. Muchísimas gracias, Carolina, y de verdad te debemos muchas gracias, porque esto va a ayudar a muchas personas acá en nuestro país y a todas las personas que quieran pues escuchar el programa. Será hasta una próxima ocasión en que nos volveremos a encontrar con uno de esos temas tan interesantes que tú siempre nos traes. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Gracias. Muy bien, amigos, muchísimas gracias también a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Será hasta el próximo miércoles, donde nos volveremos a encontrar con una emisión más de su programa Comunicando Ando, a través de su noticiero Star News. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Una producción de jdiazcomunicacion.com para Star News. Información imprescindible. Nos esperamos el próximo miércoles a las 20 horas. Comunicando Ando.